Bendiciones, bendiciones para cada uno. Que Dios siga allí ayudándolo en cualquier necesidad que usted tenga en este día. Hoy vamos a estar aquí hablando nuevamente aquí un tema que lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, y espero en el Señor que nos siga ayudando para poder entender este mensaje que Él tiene para cada uno de los corazones que estén dispuestos a querer recibir la palabra de Dios. Y lo vamos a estar leyendo en uno de los libros de aquí de la palabra de Dios. Aquí vamos a encontrar lo que Dios nos va a estar hablando, y el tema se llama Un hombre perfecto. Tenemos en la palabra de Dios que hubieron hombres y mujeres que estaban ahí dispuestas a hacer muchas cosas que el Señor les pedía que hicieran. Y aquí vamos a encontrar esta historia que fue una historia real. Esta historia no es ficticia, es algo real que pasó, que dejó el Señor aquí como ejemplo escrito en la palabra de Dios, para que nosotros nos diéramos cuenta que para Él este hombre fue un hombre perfecto. Y lo vamos a ir ahí encontrando en Job. Ahí ya usted, los que conocen de la palabra de Dios, ya se imaginan de quién voy a estar hablando. Y este es uno de los ejemplos para que nosotros veamos que sí se puede vivir como Dios le agrada. Y miren lo que nos va a estar hablando la palabra de Dios. Lo vamos a estar ahorita aquí leyendo con la ayuda de nuestro Padre, el Todopoderoso. Vamos a estar leyendo en este día. Y nos dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Él era un hombre que tenía muchos bienes, tenía muchos animales, tenía una familia bien grande, como nos dice aquí la lectura, y era reconocido como un hombre perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito es encontrarse una persona así, con estas características. Miren cuántas características encontramos aquí: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Todo eso es hermoso, encontrar a alguien así. Y yo sé que puede haber alguien así en estos tiempos, una persona así. Yo sé que sí. Pero acá lo que nos va a estar hablando la palabra de Dios a continuación es cómo el Señor escudriña los corazones del ser humano, y cómo Él encuentra a las personas si en realidad esas personas son personas temerosas de Dios, personas que se apartan del mal, porque Él habló de Job de esa forma. Mire lo que nos va a decir aquí en el 8. Y Jehová, oiga lo que dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo que Dios está diciéndole al enemigo de nuestras almas, Dios había encontrado en Job, en el corazón de Job, un hombre muy temeroso, un hombre temeroso de Dios, y que se apartaba del mal, que vivía todos sus días agradando a Dios y haciendo lo mejor que él podía por estar
viviendo en rectitud. Un hombre así y una mujer así, yo sé que hay en estos tiempos que se esfuerza en vivir ahí, haciendo lo que a Dios le agrada, viviendo en rectitud, viviendo temerosos de Dios, viviendo apartándose del mal. Todo lo que hemos estado tocando aquí, estos aspectos, yo sé que se puede encontrar en personas, pero lo que a Dios le agrada es que el hombre y la mujer de Dios se tengan y sean como era Job. Y este hombre, los que conocemos la historia de él, sabemos que él fue procesado. Y ese proceso que él pasó fue muy tremendo, donde perdió a sus hijos, donde perdió a sus bienes, donde perdió todo. Todo perdió, menos su alma. Todo se le fue quitado. Pero ¿por qué se le fue quitado a este hombre? Para ver qué era lo que había en su corazón. Si en realidad este hombre era lo que todos decían. Y ahí fue él procesado en muchas cosas que la historia nos cuenta sobre él. Qué bonito es encontrarnos con personas así, que cuando estén pasando por momentos difíciles, ahí es donde en realidad se va a ver lo que hay dentro del corazón de esa persona. Ahí es donde se va a encontrar dentro de esa persona lo que en realidad es esa persona. Y mire lo que después de él haber sido procesado, cuando se le quitó todo, que Dios le dio permiso al enemigo que tocara todo lo que Job tenía, que tocara todo, menos su alma. Job también fue procesado en su salud. Y Job, todo lo que nos habla la palabra de Dios, lo que él sufrió cuando fue procesado con la salud, fue algo tremendo, muy tremendo lo que él padeció. Pero mire el 20, cómo nos habla. Aquí nos damos cuenta cómo Job siguió siendo recto delante de Dios, perdiendo todo lo que él tenía, perdiendo hasta su familia. Mire qué fuerte. Nos dice acá. Entonces Job, en el 20, verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire lo que él hizo. Viendo toda la situación que él estaba pasando, no perdía la rectitud, no la perdía. Él seguía siendo recto delante de Dios, porque Dios quería ver lo que había dentro del corazón de Job, y encontró que había rectitud, y que él siempre, aunque vivía lo que vivía, él siempre estaba dispuesto a adorar a Dios. Era un hombre bien agradecido este hombre, porque un hombre agradecido es aquel hombre que aunque esté pasando lo que esté pasando, siempre está ahí, agradando a Dios con la mente, con su corazón. Y después el 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él siguió bendiciendo a Dios, aunque se le quitó todo lo que él tenía. Él siguió bendiciendo al Señor. Sabemos en la historia que ahí nos habla que la esposa de él dijo algo para que Job dijera algo malo en contra de Dios, pero Job tuvo ese gran cuidado de no hablar nada que desagradara a Dios. ¿Por qué? Porque él quería permanecer
agradando a Dios, siendo recto delante de Dios. Aquí la historia nos habla que él perdió a sus hijos y a sus hijas los bienes. Sobre la esposa habla poco, pero sí habla más, que él sí perdió todo lo que él poseía. Pero acá nos hemos dado cuenta que aquí él era bendecido por la forma que él tenía, cómo él vivía, cómo él cada día, él tenía un gran cuidado de que al anochecer él venía delante de Dios a pedir perdón por sus hijos, por sus hijas. Y pedía, me imagino que pedía perdón hasta por su familia, por todo. ¿Por qué? Porque él estaba en aquel sentir de que no quería desagradar a Dios en nada. Más si alguno de sus hijos había hecho algo malo, él estaba pendiente ahí de venir delante de Dios y pedir perdón o misericordia por sus hijos o por sus hijas. Y Dios nos ha hablado aquí a través de lo que hemos estado aquí meditando en esta historia, cómo Él ve a las personas y los hace pasar por procesos para ver lo que hay dentro del corazón del ser humano. Pero yo sé que en estos tiempos hay mujeres y hombres que Dios los ha procesado, y en los procesos que han pasado han adorado a Dios y han dicho lo que Job dijo, que aunque estén pasando por lo que están pasando, ellos van a adorar, ellos van a seguir haciendo lo que el Señor les ha puesto en su corazón que hagan. Eso es lo que Dios quiere, que el pueblo de estos tiempos, que aunque vivan lo que vivan, pasen por la situación que pasen, siempre sigamos adorando, siempre sigamos exaltando el nombre del Todopoderoso. Este es uno de los temas que la palabra de Dios nos habla a nosotros. Qué perfección encontró Dios en este hombre llamado Job. También tenemos en la palabra de Dios en Hechos 13:22, ahí también Dios encontró un varón que dice que fue conforme al corazón de Dios, y este fue aquel que Dios levantó como rey, que se llamó Rey David. Y esta historia está también ahí en la palabra de Dios. Y es tan bonito encontrarse estos temas de hombres que sí le fallaron a Dios, pero ellos estuvieron dispuestos a pedir perdón. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el único que podía limpiarlos y purificarlo de todo lo malo que habían hecho se llamaba Dios, el Todopoderoso. Y ahí en Hechos 13:22, ahí nos habla sobre el rey David, que él era un hombre que estaba dispuesto. Y en aquel tiempo, él, siempre que él iba a ir a una batalla o a una guerra, siempre él venía delante de Dios a pedirle a Dios que lo dirigiera, que le dijera si ir a esa batalla o no ir. Si Dios iba con él, David iba a salir. Pero si Dios no iba a ir con él en ese momento de la guerra que había, él no iba. Mire qué bonito cuando hay hombres y mujeres que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, a estar ahí atentos, a escuchar lo que Dios les quiere decir, si hacer o no hacer. Esas son personas que están bien cerca de Dios y son personas temerosas de Dios, personas que quieren vivir siendo rectos delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a finalizar en esta preciosa mañana para que cada vez que usted y yo escuchemos la palabra de Dios, mis hermanos,
cada uno de nosotros sigamos aprendiendo algo. Hoy hemos aprendido algo de parte de la palabra de Dios, cómo hay hombres que el Señor, delante de los ojos de Dios, Él los vio como hombres que eran temerosos de Él. Y yo sé, como les dije anteriormente, cuando empezamos este mensaje, que hoy en estos tiempos también hay hombres así. Hay hombres así. Y eso es lo que Dios quiere, que Él encontrarse con hombres y mujeres que tengan las características de Job. Todas estas características que empezamos leyendo sobre lo que Dios tanto le agrada cuando ve que un hombre se esfuerza por ser perfecto, por ser recto, por ser temeroso de Dios y por apartarse del mal. Dios le encanta encontrarse con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque cuando Dios se encuentra con esas personas que tienen estas características, Dios viene y los fortalece, los sigue ayudando. ¿Por qué? Porque Él ha visto que esa persona está esforzándose por agradar a Dios. Vamos a finalizar y le doy gracias a Dios por su vida. Espero que usted siga ahí enviándole estos mensajes a alguien que pueda ayudarle. Yo sé que siempre va a haber alguien que va a poder recibir la palabra de Dios. Tal vez no sean todos, pero siempre hay una persona que está dispuesta a recibir la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo cuide y hasta el próximo mensaje que estaremos trayendo en este canal. Bendiciones.